Buenas noches a todos los oyentes de Indeleble Podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy les traigo 3 historias reales que se deslizan entre lo cotidiano y lo inexplicable, entre la selva, la ciudad y el corazón humano. Cada uno, como cicatriz, nos recuerda que hay experiencias que dejan huella, aunque no siempre podamos verlas. Prepárense para escuchar lo que no se suele contar en voz alta. Aquí empieza el capítulo de hoy. Mi esposo siempre tuvo un corazón inquieto y una fe ciega en las oportunidades. Para él, el miedo no era más que un obstáculo mental. Cuando escuchó en un pueblo del departamento de Caldas, sobre una finca remota en las cercanías de La Dorada, una propiedad extensa, rica en recursos naturales y con gran potencial agrícola, sus ojos brillaron con la emoción de que ya se ve dueño de un imperio. Lo mejor, el precio era casi un regalo. Lo peor, estaba aislada en medio de una geografía hostil, sin electricidad ni carreteras. Para llegar había que atravesar a pie una montaña durante más de 15 kilómetros de selva cerrada. Intenté disuadirlo, argumenté con lógica, con amor, con miedo. Pero una vez una idea se listan en la cabeza, era como si prendiera fuego. No se apagaba hasta consumirse. Consiguió el contacto de los propietarios, una pareja de ancianos endurecidos por el campo que vivían con lo justo y bajaban al pueblo solo lo necesario. Acordaron una fecha para visitar las tierras. Yo acepté acompañarlo, movida por ese amor que a veces también se disfraza de resignación. El viaje fue largo y bello. La montaña inmensa, verde, parecía abrazarnos en silencio mientras él hablaba de sueños, potreros, cosechas, ganado, autosuficiencia. Yo lo escuchaba y me obligaba a sonreír, pero algo en mí ya se resistía. Al fin llegamos. La finca parecía detenida en el tiempo. Una casa de tapia, gallinas sueltas, un silencio hondo como el de un cementerio. Nos recibieron con amabilidad, compartimos la comida, el guarapo y las historias. Nada raro, salvo una advertencia velada antes de dormir. Tengan cuidado en la noche. Aquí, en la oscuridad, es densa. Con una vela temblorosa preparamos la cama. El aire nocturno era húmedo, pegajoso, como si algo nos observara desde el monte. Y entonces, a eso de las 2 de la madrugada, comenzó. Los gallos, primero uno, luego otro, después todos. Un clamor de plumajes desesperados, como si anunciaran un amanecer que no llegaba, como si gritaran por ayuda. Desperté sobresaltada. Mi esposo, al rato, también. El frío era antinatural. Una tristeza pesada se nos puso en el pecho. Queríamos llorar sin razón. Sentíamos miedo, sin amenaza. Una oscuridad viva se arrastraba por los rincones. Los gallos no callaron hasta que, horas después, la luz del alba rompió la niebla del amanecer. Volvimos al pueblo en silencio. Nadie dijo nada. Solo las mochilas y el recuerdo nos pesaba. Camino de regreso a la ciudad, pasamos por la casa del abuelo de mi esposo. Entramos a saludar, le contamos lo vivido, sin hablar de compras ni de negocio, solo de esa noche, de los gallos. El viejo nos escuchó en silencio, luego bajó la voz y sin mirar dijo: esa finca, ahí fue donde enterraron a muchos. Era territorio de los prohibidos. Ahí, en esas tierras, se hizo una
fosa común. Nunca encontraron todos los cuerpos, por eso los gallos cantan. No saludan al sol, lloran por las almas que no lo han vuelto a ver. Mi esposo nunca volvió a hablar de esas tierras y yo nunca volví a escuchar un gallo sin estremecerme. Hay lugares donde la tierra no solo guarda raíces, sino también secretos que ni el tiempo ha podido callar. Y hay cantos como el de los gallos que no anuncian el alba, sino el dolor que nunca descansó. Empezamos con la historia número 2 y aquí vamos. Era una noche como cualquier otra. Regresaba del trabajo después de un largo trayecto en transporte público. Las calles húmedas y frías exhalaban el aliento de todo el de Manizales cuando el sol se oculta. Caminaba hacia casa, sumía mis pensamientos con ese ritmo automático que solo el cansancio y la rutina saben dictar. Ahí vi algo que me llamó la atención. Mi vecino. Allí estaba, caminando en dirección contraria. Había algo en él, algo leve pero inquietante. Su rostro parecía opacado por una niebla interna, los hombros vencidos por una tristeza callada. Aún así, lo saludé. Fue un gesto natural, mecánico. Él no respondió, pasó de largo, como si no me hubiese visto o quizás como si no me hubiese escuchado. No quise pensar mal, habrá tenido un mal día, me dije, y seguí mi camino. Todo parecía normal. Al día siguiente, en circunstancias casi idénticas a la noche anterior, recibí una noticia que quebró la lógica de mi memoria. Me dijeron que mi vecino, ese mismo que había pasado frente a mí sin saludar, había decidido poner fin a su sufrimiento, que ya no resistía las cargas invisibles de su mente ni el dolor silencioso que le habitaba el corazón. Pero lo más estremecedor no fue la noticia en sí, sino el detalle escalofriante que la acompañaba. Su fallecimiento había ocurrido 2 días antes. 2 días. Eso significaba que la noche en que lo vi, él ya no pertenecía a este mundo. Su alma no estaba en este plano, pero su tristeza, esa que me atravesó como un escalofrío, aún deambulaba por las calles. Tal vez eso era lo que había sentido en su mirada. Tal vez su despedida fue más silenciosa de lo que imaginamos. Hay encuentros que no caben en la razón, momentos donde lo real y lo inexplicable se entrelazan y son, sin duda, los que más me sacuden. A veces, las despedidas no necesitan palabras y los fantasmas no vienen a asustarnos, sino a recordarnos que hubo una historia, un dolor o una última mirada que no quisieron dejarnos sin un adiós. Si tú estás pasando por algo parecido, por favor, no calles. No olvides, tu vida es única, valiosa. Todo pasará. Ahora vamos con la última historia de esta recopilación. Felicitaciones si llegaste hasta la última. Es muy valiente. Y acá empezamos. Espero que jamás hayan tenido que transitar por los caminos tortuosos de una relación tóxica. Pero en ocasiones no se entiende cómo esta toxicidad alcanza niveles desorbitados solo por no querer entender el destino. A un familiar le ocurrió algo que parece sacado de una novela oscura.
Estaba viviendo en el sur de Colombia, en pleno corazón del Amazonas, en esa tierra húmeda y espesa donde el verde lo cubre todo y la frontera con Brasil es apenas una línea en el mapa. Había llegado por motivos laborales, pero como suele suceder en tierras desconocidas, el destino le tenía guardado un encuentro inesperado. Conocí a una mujer bella, de mirada intensa, oriunda de Brasil. Empezaron a salir, todo parecía fluir. Bueno, al menos en apariencia. Él, sin embargo, no lograba sentirse del todo conectado. No había esa chispa, esa química que suele anunciar una vida compartida. Ese sentir de quiero compartir el resto de mis días con esta persona. Pero no sabía qué pasaba. Él sentía que había algo más, algo que se le enredaba en el alma, un nudo invisible que lo ataba sin razón. A veces la amaba con una fuerza ciega, casi devocional. Otras apenas soportaba su presencia. Quizás pensó, era la montaña rusa del amor, pero con el tiempo empezó a notar un patrón. Cuando más enamorado se sentía, ella acababa de volver de Brasil, de visitar a su madre. Y justo cuando esos sentimientos se desvanecían, ella partía de nuevo. Y al regresar, el ciclo se repetía. El amor a flor de piel, como un hechizo que renacía con su presencia. Entonces decidió hacer una prueba. La próxima vez que se sintiera ese rechazo profundo, no permitiría que ella regresara a Brasil. Solo quería ver qué ocurría. Y ocurrió lo predecible. La relación se resquebrajó, se volvió insoportable y terminaron separándose. Fue después de la ruptura que la verdad, o bueno, algo parecido, salió a la luz. Su ex suegra, según supo, no solo era mujer de carácter fuerte, sino también una bruja practicante de hechicería. Cada visita de su pareja a Brasil no era simple nostalgia familiar, era para reforzar un trabajo espiritual dirigido a él, un lazo artificial tejido con artes que escapaban a la lógica y que debía ser alimentado constantemente para no deshacerse. El embrujo era temporal, como un perfume que se evapora. Por eso, cada cierto tiempo debía reforzarse o renovarse. Y por eso, cada regreso desde Brasil lo llenaba de un amor inexplicable, adictivo y ciego. Después de vivir aquella experiencia, su perspectiva sobre el amor cambió. Juró no volver a caer en círculos tan oscuros. Desde entonces aprendió a protegerse, amuletos, oraciones, porque entendió que a veces no solo basta con amar o no amar, corresponder o no. Hay que cuidar y hay que fijarse también en lo que en ocasiones el espíritu grita para así no perderse en amores obligados. Estas fueron nuestras historias de hoy. Si algunas de ellas te tocó una fibra en tu interior, si sentiste escalofríos, nostalgia o curiosidad, entonces este episodio ya cumplió su propósito.
Muchas gracias por escuchar hasta el final. Cuéntanos, ¿te ha pasado algo parecido? ¿Alguna historia que quieras compartir con nosotros? Escríbenos a nuestro correo o por mensaje directo. Y recuerda, lo indeleble no siempre se ve, pero siempre permanece. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.